Bueno, damos inicio en esta tarde, hermanos. Llegó una vez más el tiempo, el jueves por tarde. Y miren para iniciar, lo que dice la palabra en la nueva versión, 1990. Dice en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será el Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces aquí nos habla que desde el principio, ¿verdad? El Señor en Israel, dice, sus orígenes son desde el principio, desde la eternidad. Desde la eternidad, en su principio, en el plan de Dios. Y la palabra Belén nos habla que es la casa de pan. Dios escogió la casa de pan. Y la palabra Efrata nos habla fructífero o fruto. Entonces que vendría un fruto, hermano, en la casa, en Belén, en la casa del pan, y traería bastante fruto. Y sería el lugar indicado, aunque era un lugar tan pequeño, era la ciudad más pequeña que el Señor escogió. ¿Para qué? Para que viniera el Salvador, hermano. Naciera el Salvador del mundo. Entonces, ¿dónde? En Belén, que significa casa de pan, el lugar donde sería fructífero. Miqueas capítulo 5 y versículo 2. Entonces nos movemos porque acuérdense que estamos en la introducción del tema de esta tarde. Y la palabra de Dios, yo le puse ahí un subtítulo: la obra de Dios es perfecta. La obra de Dios es perfecta, porque Dios es perfecto y lo que Él hace es perfecto. Eclesiastés capítulo 3 y el versículo 11. Dice, todo lo hizo hermoso. Miren nomás, hermano, qué forma tan bella el Señor, ¿verdad? En sus manos toma aquel barro, toma aquel polvo y empieza a formar al Adán, y de ahí sale la Eva. Entonces dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, aquí que nos dice que Dios lo hizo hermoso a su tiempo, pero también nos habla de algo muy importante, que dice que Él puso la eternidad en nuestro corazón. Entonces, aquí nos dio a entender que existe una eternidad, que hay una eternidad donde debemos de escoger dónde vamos a pasar esa eternidad. Por eso mucha gente, miren, nomás se habla o se menciona algo que tiene que ver con la muerte e inmediatamente, porque está la eternidad puesta en el corazón, empiezan ay, hay que tocar madera, ay, que no. ¿Por qué? Porque está la eternidad puesta en el corazón, que no somos, hermano, algo pasajero, sino que el espíritu tiene una eternidad. Porque la palabra nos enseña que Dios puede destruir el alma y puede destruir el cuerpo, y que no temamos a ellos que lo pueden hacer, pero no menciona el espíritu, no lo menciona. Entonces aquí nos habla que la eternidad está puesta en nuestro corazón. Y aún así dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hasta el fin. Pero entonces, mire, hay otro versículo aquí que va a empezar a enlazar el tema de esta tarde. Y mire lo que dice aquí, traducción al lenguaje actual. Traducción, lenguaje actual. Isaías 46:10. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. Mire cómo el Señor ya lo sabe. Dice, yo anuncio desde el principio, desde el comienzo, lo que va a pasar al final. Y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes.
Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Entonces, todo ya está trazado. Todo ya está. Y él dice que ya anunció, desde el principio lo anunció, lo que va a pasar al final. Entonces, no hay algo allí oculto, está expuesto. Lo que pasa es que nosotros no queremos estudiar la palabra. Amamos a Dios, pero ¿y su palabra qué? Entonces, cuando estudiamos la palabra, el Espíritu Santo en nosotros nos va trazando los puntos, nos va señalando, nos va llevando para comprender el plan desde un principio y el final del plan de Dios. Porque Él dice, les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Todo se va a cumplir. Entonces, hay principio, sí, y hay un final. Y mire lo que dice la versión revisada Reina Valera del 95. Jeremías 29:19. Por cuanto no escucharon mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde el principio y sin cesar. No habéis escuchado, dice Jehová. Entonces, como no escucharon, que desde el principio les mostraba el plan, desde el principio a través de los profetas les decía, esta es mi voluntad, esto es lo que quiero. Y si se sujetan por amor, si se dejan guiar, entonces este es el final de cada uno, va a ser el final. Y van a ser bendiciones, obviamente, bajo la dirección y la bendición de Dios. Entonces dice, no escucharon mis palabras, no escucharon. Eso indica, hermano, que lo oían, pero como lo oían, salían. Entonces les habló por medio de los profetas. Desde el principio les expuso el plan de redención, que serían una nación santa, que serían un pueblo escogido, que ellos serían el mayor tesoro, que él tenía bendiciones, hermano, pero no querían escuchar, se volvían constantemente a la idolatría. Y le decían, no se asocien con los pueblos de las regiones, échenlos fuera, para que no vengan a ser esa espinilla. Échenlos. No, ¿qué hicieron aquellos? Todo lo contrario. Empezaron a dar sus hijos, sus hijas, a entrelazarse. Y empezaron aquellas mujeres a seducirlos a la idolatría. Pero ¿qué dice? No quisieron escuchar. Desde el principio y sin cesar. No habéis escuchado. Por eso cuando llegó el tiempo, el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas capítulo 4, y vino el Señor, hermano, les dice en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén. Y cuando se menciona 2 veces es porque está el testimonio, número 2 de testimonio, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y miren lo que dice, y no quisiste. Entonces no quisieron estar bajo la sombra del Altísimo. No quisieron hacer morada al abrigo del Señor, para que el lazo del cazador no llegara. No quisieron estar resguardados bajo la poderosa mano de Dios. Y aun cuando vino su visitación, hermano, pusieron en poco la visitación, el pueblo. Entonces, habiéndole yo aquí poniendo estos 4 versículos, yo quiero compartir con usted un tema que el Señor, ¿verdad?, puso en mi corazón. Puso en mi corazón hablar de este tema y desarrollarlo un poco. Que se trata este tema de esta noche, desde la bella Iglesia de Cristo, Misión en Acción, Ebenecer San Fernando, llegó la hora discipuladora, donde a la luz de la palabra, juntos podemos aprender
Juntos podemos aprender la Sagrada Escritura. Juntos podemos recibir la revelación de la palabra con la guianza del Espíritu Santo que mora en nosotros. Con el tema, hermano, principios divinos. Principios divinos. Basado en Job, capítulo 8 y el versículo 7, que dice: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Amén. Será muy grande. Entonces, en los principios divinos de Dios, aunque algo comienza en pequeño, porque la nación de Israel comenzó en pequeño. ¿Con quién comenzó? Con un hombre llamado Abraham. Con Abraham. Un principio pequeño. Pero el postrer estado, ¿qué fue? El padre de multitudes. Padre de multitudes. ¿Cómo fue el principio del rey David? Hermano, un jovencito que aprendió a pelear y a defenderse en el campo contra los leones, contra los osos. Hermano, y así de pequeño, menospreciado por su propia familia, menospreciado, hermano, el postrer estado de él fue muy grande. Muy grande. Aunque pasó por muchas cosas, hermano, el Señor tenía ya preparada la bendición, porque nunca fue desechado de ser rey. Aunque falló y tuvo que venir el profeta Natán y decirle: ¿eres tú? Hermano, usted sabe que se humilló y se arrepintió. Y aunque abrió una puerta de violencia en su casa, lo reconoció, hermano, y el reinado no fue quitado de él, como le aconteció a Saúl. Como aconteció con Saúl. Entonces, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado, dice el Señor, va a ser muy grande. Va a ser muy grande. Entonces, estos son los principios divinos que hace Dios. Principios en pequeño. Y nosotros en las manos del alfarero. Y si nos dejamos formar, nuestro postrer estado va a ser muy grande. Mira nuestro principio en las manos de Dios. Mira cómo Dios se tomó el tiempo, la dedicación, porque nos hizo en serio, no en serie. En serio nos hizo. Lo dice Salmo 139. Del 13 al 15 al 16. Palabra de Dios para todos. Salmo 139, 13. Tú hiciste todo mi cuerpo. Tú sabes todo de mí. Desde que estaba en el vientre de mi madre. Ahí, ponga atención. ¿Quién escogió a nuestros padres? Dios. Tú sabes todo de mí. Él ya nos conocía. Bien. Versículo 14. Te agradezco porque me hiciste de una manera maravillosa. También usted dígale: gracias, Señor, porque soy maravilloso, maravillosa. Maravilloso. Sé muy bien que tus obras son maravillosas. Principio divino. Tú sabes todo de mí. Otra vez, versículo 15. Tú sabes todo de mí. Tú vistes mis huesos crecer mientras mi cuerpo se formaba en el vientre de mi madre. Mire, él miraba los huesos. Ahí. Versículo 16. Tú viste formarse cada parte de mi cuerpo. Todo ya estaba escrito en tu libro. Todo. Fueron formadas a su debido tiempo, sin faltar una sola de ellas. Eso nos habla que allí en el libro de Dios están todos los días que habremos de vivir. Entonces, por eso el Señor hablaba en el Nuevo Testamento. ¿Quién por preocuparse le puede agregar un día más a su vida? Nadie. ¿Quién por preocuparse puede agregarle una medida a su estatura? Nadie.
Bueno, lo podemos hacer si nos ponemos tacones, 2 pulgadas, rápido. Ya estoy. Pero luego nos quitamos el tacón y ¡ay! Otra vez. Por un saqueo. Bajo de estatura. Entonces, Él tiene nuestros días, hermano. Él tiene nuestros días en su mano. Así es de que no ande con ansiedad de nada. Todo tiene su porqué y su para qué en Dios. Porque en Él no existe una casualidad. Hay una causalidad por el cual Él permite situaciones en nuestra vida. Somos nosotros que cuando no leemos con calma el Salmo 139:13, que dice que nos hizo de una forma maravillosa y que todo lo sabe de nosotros, hermano, y en vez de creerle a la palabra como creemos en Dios, creemos a reportes de otra persona, que puede ser hasta de un médico, que puede ser el resultado de una conclusión de un hombre con una mente finita, porque así es nuestra mente. Pero sin embargo, la palabra de Dios, como es Dios, es infinito, infinito. Y es ahí que cuando la leemos, ¿sabe qué hace la palabra? Viene y nos anima a que no perdamos el gozo, que es nuestra fortaleza. Que no perdamos el gozo. Que no dejemos de oír la palabra, porque cada vez de que oímos la palabra de Dios, la fe que Él ha puesto en nosotros va creciendo, está siendo fortalecida, está siendo fortalecida. ¿Y qué es la fe? Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? La sustancia que corre en nosotros de lo que esperamos. Cuando yo le enseño este versículo a los niños siempre les hago el número 3. Padre, Hijo, Espíritu. Sí, pero es Hebreos 11:1 para que rápido lo dividan y empiezan a decir el versículo. ¿Qué es la fe? Y también le digo, ¿sabes que lo que escuchas sí importa? Lo que tú escuchas sí importa. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces, lo que escuchamos sí importa. Sí importa. Porque si escuchamos lo que viene de Dios, la fe, la sustancia dentro de nosotros se va fortaleciendo y podemos enfrentar la situación cada día. ¿Por qué? Porque hemos sido fortalecidos y la sustancia de la fe en nosotros puede enfrentar y podemos mirar, aunque no está allí, lo que esperamos en Dios. Y nuestro gozo y el fuego que Él puso dentro de nosotros empieza a arder dentro. El fuego que consume impureza, el fuego que consume lo que le desagrada a Dios, que se puede estar formando negativo dentro de nosotros. Entonces, tú sabes todo de mí, Dios sabe todo de nosotros, absolutamente todo, y lo tiene todo trazado. Entonces, cuando nosotros llegamos acá a la tierra, hermano, llegamos ya con un código interno, con un código de ser trigo y no cizaña, de ser un trigo. Veníamos con un código. Y aunque llegamos acá y nos perdimos, hermano, pero no veníamos condenados, como viene ya la cizaña. Entonces, es allí donde el Señor nos buscó y nos buscó en la niñez, nos buscó en la juventud, nos buscó y nos buscó, porque Dios es fiel y Dios es amor. Siempre esperó el momento oportuno donde pudiéramos escuchar y avivar lo que había puesto en nosotros, la fe. Cuando escuchamos en la etapa de oyente, y ahí nos quedamos mucho tiempo, siempre oyendo, hasta que llegó el momento, se activó, o pasó la situación que teníamos que pasar para decidirnos a quién íbamos a servir, porque estuvimos así siempre tibios entre sí, no, hasta que aconteció una situación que nos sacudió, llegó el momento donde tengo que decidir. No puedo estar así.
Y fue allí donde pasamos al nivel de ser un creyente y creerle a Dios. Y pasamos por la etapa del bautismo y todo esto. Entonces, todo ya estaba escrito en su libro. Todo. Para que nosotros lo lleváramos a cabo. Porque había ya, hermano, un principio divino para nosotros. Un principio. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque lo dice 2 de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor. Este es el apóstol Pablo, ¿verdad? Diciéndole a los tesalonicenses. Cuando dice nosotros, los apóstoles, por vosotros. Y luego les dice, ¿por qué? Porque Dios os ha escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. Él fue el que nos escogió desde el principio. Por eso es un principio divino. En sus principios divinos nos escogió a usted y a mí para ser salvos. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios a los que desobedecen. Salvos de esa ira de Dios. Entonces, ¿mediante qué? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces ahí viene, mire, el principio divino de Dios. Van a ser salvos, sí, pero van a pasar por un proceso de santificación. ¿Y qué significa santificación? Van a pasar por el proceso de dejar lo que se había programado en la desobediencia por el adversario y el enemigo que vino y sembró en ellos, desobedecer la palabra, de vivir una vida conforme las pasiones carnales, conforme el deseo de lo que los ojos miran, el deseo del que el oído oye, el deseo de lo que estaban acostumbrados a beber, a comer, a practicar. Estaban acostumbrados con aquellos receptores de satisfacción en su carne, pero van a pasar por el proceso de la santificación para ir dejando cada eso, ir entregando cada área y con la ayuda de la fe en Cristo Jesús. Fe en la verdad, porque la verdad es Cristo Jesús. La verdad no es un dato, la verdad es una persona. Y esa persona se llama Cristo Jesús. Y cuando llega la verdad va sacando la mentira que fue puesta en nuestro corazón. Estamos siendo liberados de la mentira y nuestra mentalidad está siendo transformada, está siendo renovada, está siendo restaurada para creerle a la palabra de Dios. Entonces dice que nos escogió desde el principio, ¿ve? Principio divino de Dios. Principio de Dios. Para ser santificados. Entonces, y hubo el traslado. ¿Cuál fue el traslado? Horizontal. De un punto a otro. De las tinieblas hacia su luz. Entonces, por eso allá en el Génesis, en el capítulo 1, cuando dice, en el principio, un principio divino, creó Dios, ¿qué creó primero? Los cielos. Y luego, la tierra. Génesis 1:1. En el principio, principio divino, estableció lugares celestes. Estableció la tierra donde se ponen los pies. Pero en el versículo 2 ya miramos que hubo el desorden, que hubo un desorden y que todo fue saturado con el agua. Hermano, yo me pongo a pensar aquí en mi mente finita, pero que cuando la agua llegó y cubrió toda la tierra, acuérdense que el agua es figura también de la palabra. Entonces, como no quisieron escucharla, pues les cayó agua para que la oyeran.
se tapaban los oídos, ahora van a estar cubiertos del agua. Entonces, el primer diluvio. ¿Y qué dice el Señor, hermano? Que el Señor dijo, sea la luz. ¿Cuál luz? No la luz del sol que usted sale y ay, ya amaneció, son las 6, 7. No, hermano. En el plan divino de Dios está hablando de Cristo Jesús, el cual dice, yo soy la luz. Entra la luz. ¿Y qué dice el Señor? Ya miré que las tinieblas corrieron en cuanto vieron a mi Hijo amado. Esto es bueno. Esto es bueno. Principio divino. Vamos a restablecer todo. Entonces el Señor empieza a separar. Vamos a levantar, ahora sí, aguas de arriba, aguas de abajo. Los que van a ser arrebatados y los que se van a quedar. Vamos a separar. Y dijo Dios, esto es bueno. Va a haber unos que van a creer en ti y van a haber otros que te van a rechazar. Mire los principios divinos. Mire cómo se van formando. Echémosle otro aquí. Marcos capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio. Entonces, aquí viene ya el principio del Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, ahí ya va poniendo Dios las bases. Vamos a separar el agua. Los que van para arriba, vamos a separar el agua. Las gentes de abajo. Y dijo Dios, esto es bueno. Que no los obliguemos. Que decidan. Vamos a ver cuántos deciden. Y vamos a hacer con este principio, con este misterio que se va a hacer, anunciemos la buena noticia, porque el Evangelio es una buena noticia. Una buena noticia de salvación, una buena noticia de restauración, una buena noticia de liberación, una buena noticia de un cambio de vida, de dejar lo viejo y comenzar lo nuevo en Cristo Jesús. Echemos la trompeta. Avancemos con este misterio que es el Evangelio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y sabe qué dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18? Mire lo que dice. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Entonces los que llegaron a oír que la cruz, el que subió al Calvario, derramó sangre preciosa, llevó el pecado, fue a exhibir a las potestades que no tienen poder, fue a exhibir al mismo diablo que no tiene poder, pero a todo aquel que en él cree y lo reciba, va a tener vida eterna. Pero otro dice, la palabra de lo que locura, eso yo no lo creo. Pero porque ellos vienen a perderse las aguas de abajo. Las aguas de abajo. Pero a los que se salvan, las aguas de arriba, esto es a nosotros, es el poder de Dios. Es el poder de Dios. El único poder que nos puede ayudar a dejar lo que nos estaba matando. El único poder que nos puede ayudar a dejar todo lo que nos estaba haciendo daño. El único poder que al instante nos ayuda a decirle no a las tinieblas. No a lo que nos hacía daño. Porque sin el poder de Dios somos débiles. Somos susceptibles a ser jalados a lo que practicábamos y creíamos sin el poder de Dios. Porque lo que provocó una satisfacción dentro de nosotros, hermano, dejó un código de placer, dejó un código de placer, dejó una memoria, y esa memoria constantemente quiere habilitarse cuando se mira el objeto, cuando se oye el objeto, cuando se huele o cuando llega un pensamiento. Ese placer que quedó en nosotros vuelve inmediatamente como un huracán a levantarse. Pero le recuerdo
que el poder de Dios en nosotros nos ayuda a quitarlo, a deshacerlo, a desecharlo y a decir, no tienes autoridad sobre mí, porque en Cristo Jesús soy una nueva criatura. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pero a los que no creen, se pierden. Pero mira, sigamos. Dios lo sabe todo. ¿Sabrá que lo miramos? En el Salmo 139, tú sabes todo de mí. Tú sabes todo. Dios sabe todo. Entonces, por eso, hermana, hermano, si Dios sabe todo de nosotros, si no tiene con quién ir y ministrarse al instante que algo le molesta, va, ministrese con Dios en oración, va a su lugar secreto y dígale, esto me molesta, esto está pasando, esto, ¿para qué? Para que Dios quite esa carga, para que Dios quite esa ansiedad, porque usted vino y la habló, la vociferó. No vaya con cualquier persona y ande hablando su vida, porque entre más saben de usted, pues más poder le da. Más poder le da. Entonces, ¿verdad? Si no es una persona, mira, o va a dar el testimonio, puede dar el testimonio, gloria a Dios, para glorificar a Dios. No hay por qué detenernos para un testimonio. Pero cuando se trata de alguna situación, ahí sí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay personas, ¿verdad?, que tienen esa debilidad, ¿no? Que no pueden oír algo porque ya no, ay Diosito, quieren salir de ese lugar para correr y decírselo a otro. Entonces, por eso es menester venir a ese lugar y ministrarse secretamente con Dios y decirle. ¿Por qué? Porque Él sabe todo de nosotros. Él sabe las batallas que estamos teniendo. Él sabe nuestras batallas, sabe nuestra situación. Juan 6:64, es lo que dice. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Miren, si él ya lo sabía que Judas le iba a traicionar. Y usted no va a encontrar en ningún versículo de la Biblia que él trató diferente a Judas. Yo no miro ninguno. Se sentó a comer con él. Le dejó administrar la bolsa de las ofrendas, aunque sabía que era un ladrón. A Judas andaba con los 12 y podía mirar los milagros. Las multitudes que le seguían, multitudes que oían la palabra. Allí estuvo Judas. Allí estuvo Judas mirando cuando los muertos se levantaban. Allí estuvo Judas cuando los endemoniados eran liberados. Ahí estaba Judas cuando se multiplicaba la comida. Ahí estaba Judas cuando las cestas de lo que había quedado, 12, se levantaron. Ahí estuvo Judas mirando todo esto. Y yo no miro que lo tratara diferente, sino que también Judas tuvo la oportunidad de creer o de rechazar. Y usted sabe que Judas decidió rechazar y no creer al reino de Dios, que no viene con señales, que el reino de Dios es un cambio de adentro hacia afuera, que el reino de Dios es echar las tinieblas de adentro, que el reino de Dios es evacuar la maldad del corazón para que Él venga a sentarse y tomar posición de nuestro corazón, donde está nuestra voluntad, donde están nuestros pensamientos, donde están nuestros planes, donde están nuestros deseos. Y es ahí donde Él quiere venir a tomar el lugar de nuestro corazón. Bueno, Él sabía desde un principio quiénes habían de creer y quién no. Y aún así expuso la palabra al pueblo de Israel primero. Expuso la palabra a todo el pueblo de Israel, porque a los suyos vino, pero los suyos, ¿qué dice la Escritura? No lo recibieron. Entonces, a todos los que sí les recibimos, ¿verdad?, ya vino ese poder para nosotros, el poder conferido de parte de Dios. Amén.
Pero miran, el principio de todo. Ya miramos el Evangelio. El principio del Evangelio del Señor Jesucristo. Él sabía quién había de creer. Él sabía quién habría de rechazarle. Pero trató a todos por igual. ¿Por qué? Porque a todos Dios nos dio la voluntad de servir por amor. Entonces, Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, de los cuales se redujo a dos. Disculpe. El principio de la sabiduría, ¿qué es, hermanos? Temor a Dios. Temor reverente. Temor. La eternidad está puesta en mi corazón. La eternidad está puesta en nuestro corazón. Nos dio una conciencia. La conciencia se encarga en las noches de recordarnos. Hey, lo que hiciste en el día, no estuvo bien. Hey, te hiciste la loquita. Te llevaste lo que no era tuyo. Hey, la conciencia que Dios nos dio. Si no reconocemos y pedimos perdón, entonces viene el Espíritu Santo de Dios. Estás en un proceso. Aquí te puedes estancar como se estancó María en el campamento. Y si escondes ese pecado, es rebeldía. Entonces no vas a poder tener liberación, vas a agrandar la situación. ¿Por qué? Porque Dios viene y trata personalmente con cada uno de nosotros. Gracias, muy amable. Trata con cada uno de nosotros. Pero aquellos que no tienen temor de Dios, dice que tienen la conciencia cauterizada. ¿Qué es cauterizada? Son insensibles. Ya no les importa nada. Todo lo contrario, se ponen a pensar. Dice, el impío no duerme por estar pensando qué mal va a hacer al otro día. El impío no concibe el sueño por estar pensando lo que va a hacer al otro día de maldad, pero no de cosas buenas. Entonces para nosotros no. Nosotros Dios nos ha dado la conciencia y dormir tranquilos y estar en paz y reconocer. Esto aquí para que no se nos caiga. Entonces, ¿qué viene aquí? El principio de la sabiduría, temor a Dios, temor reverente. Ay, que Dios me perdone. Ay, no hay que hacerlo. Reverencia a Dios. De ahí viene el buen entendimiento. Cuando hay temor de Dios, es que nos estamos dejando conducir por Dios. Para que conozcamos y tomemos la decisión. Y cuando tomamos la decisión es porque ya entendimos, esto es bueno, esto le agrada a Dios, esto es bueno. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Bueno, siguen siendo más de uno, ¿verdad? Porque fueron resumidos. Amarás al Señor con todo tu corazón, mandamiento 1. Mandamiento 2 es igual, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están los mandamientos. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Amar a Dios y amarse a sí mismo como ama uno al prójimo. Su alabanza permanece para siempre. Eso indica que nuestra alabanza de agradecimiento a Dios está allí para siempre. Entonces, si no hay alabanza, entonces hay queja. Hay pura queja. Ay, que si no me hubiera pasado. Ay, que si no. Ay, pura queja. Entonces, la alabanza permanente, basado que hay temor, me dejo conducir, hay entendimiento y comprendo los mandamientos. Entonces, pero mira lo que pasa cuando no hay temor de Dios. Mira el fruto de la desobediencia, cuando no hay temor de Dios, porque ese es el principio. Segunda de Reyes 17:25. Y aconteció que como al principio de habitar ellos allí, no temieron al Señor. No temieron al Señor.
Y como no temieron, no había reverencia a Dios, ¿qué pasó? El Señor envió leones, entre ellos que mataron a muchos de ellos. ¿Y qué es lo que al león le gusta? A ver, diga, la carne, porque no son vegetarianos. El león es vegetariano, al león le gusta la carne. Entonces, a los que andan en la carne porque no tienen temor de Dios, ahí les va a salir el león, que anda como león rugiente y anda buscando a quién devorar. ¿Por qué? Porque satisface la carne y no tiene temor de Dios. Y si no tiene temor de Dios, no se deja conducir de la mano de Dios, no puede entender y mucho menos no quiere practicar los mandamientos de amar a Dios. Entonces, se ama a sí mismo, tiene su propio ídolo, tiene su propia idolatría. Y este es el fin. Por eso el principio divino de Dios es de oír el evangelio, la buena noticia. Es dejarnos conducir hacia la santidad, dejar lo del ayer, dejarnos formar en las manos divinas del Maestro y que quite de nosotros lo que le desagrada, porque nos va formando a la imagen de su Hijo amado, Cristo Jesús. Y siempre está la alabanza en nosotros. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Miren lo que hace el amor, hermano. Nos da identidad. El amor nos identifica. Nos lleva a la identidad. Que nos preocupamos por otros. Que compartimos con otros. El amor nos da identidad. Cuando el amor está ausente, ¿sabe qué hay en nosotros? Religión, legalismo, apariencia, injusticia. Y aunque estemos cargados de dones espirituales, dice la palabra que venimos a ser como un címbalo que retiñe, que nos tenemos que tapar los oídos. Me cae mal. Tiene muchos dones. Sí, hace tantas cosas, pero no tiene amor. Entonces, ¿qué nos lleva a entender? Que el amor nos da identidad. Y que el amor, el fruto del Espíritu en nosotros, es más importante que estar saturados de dones espirituales. Saturados. Entonces, hermano, aquí en el principio divino, la identidad nos lleva. Hay amor. Cuando hay amor en nosotros, hermano, yo se lo he dicho muchas veces, hasta un animal se le acerca. Un animalito se le acerca para que usted lo acaricie. Ay, si es un perrito le mueve la colita y dice, un gatito se acerca. Y usted viene hasta un animalito ahí. Mire, hermano, les cuento que en mi casa hay 2 zorrillitos chiquitos porque como que mataron a la mamá. Y cualquiera dice, ay, zorrillo. Mire, el zorrillito, nomás le digo, zorrillito hediondito, lejitos, pero aquí te voy una comidita. El pobre animalito baja la colita para no aventar su cosita, porque esa es su defensa del animalito, ¿va? Que son chiquititos, su defensa es. Entonces, cuando miran peligro, la levantan rápido, como diciendo, acércate y verás. Entonces, cuando, hermano, le hablo yo al animalito,
Zorrillito, ya sé que estás huerfanito, pero mira, nomás no te acerques mucho acá, ¿eh? Y mira, baja así la colita. ¿Y sabes qué tanto me dice? Pues no le va a hacer daño, ¿eh? Porque yo sé que él es salvaje, pues, seguramente va a crecer, va a encontrar otro lugar y se va a ir. Se va a ir, pero no me afecta a mí en absoluto. Todas las noches baja y son dos chiquitillos. Yo sé que los otros se van a ir, ya, se van. Pero también me doy cuenta que cuando un animalito puede ser receptor del amor, solo se acerca. Y cuando usted le habla y empieza a ladrar, se le habla, hey, tranquilo, no te va a hacer nada. Hey, déjate acaricio. El animalillo ya, sienten el amor en nosotros, hermano. Y cuando no, está aquella bulla. Entonces, el amor, diga, me da identidad. El amor nos da identidad. En esto conocerán que son mis discípulos. El amor es una identidad del cielo. Aquí usted tiene una identidad que le dice quién es usted. Saca su licencia de conducir, ahí está. Cuánto mide, cuánto pesa. A lo mejor trae el peso de hace 20 años, ¿verdad? Cuando era así, 129 libras. Ahí está la identidad, pero ahí está su fotografía. No ha cambiado mucho, hermana. Pero ahí está la identidad. En el cielo, la identidad que miran es el amor. El amor. Porque Dios es amor. Fíjate. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 5. Mira cómo el apóstol, el apóstol amado o el discípulo amado, el apóstol Juan, que fue exiliado a la isla de Patmos por el evangelio, porque no se callaba de hablar de Cristo Jesús. Y la historia nos muestra que este apóstol, hermano, trataron de matarlo echándolo a una tinaja, barril de aceite hirviendo, para que ya se callara y dejara de hablar de Cristo. Y quisieron hacer chicharrón de él, hermano. Y lo metieron y salió así. Igual como los 3 jóvenes en aquel, cuando pusieron aquel, ¿cómo se llama? Furnace, aquel calentón 7 veces. Y decían, ¿por qué no se han muerto? ¿Por qué miro otra persona y 4? ¿Por qué? Mira, hermano, ¿qué no lo leímos ahorita en el Salmo 139? Que todo está escrito en su libro, los días que habremos de vivir, que Él los tiene ahí. ¿Cuántas veces quisieron hacernos daño a nosotros? ¿Cuántas veces el enemigo quiso quitarnos? Pero hay un principio divino y un plan de Dios para nuestra vida. Y mire, aquí estamos, para la gloria y la honra de Dios. Aquí seguimos adelante, para la gloria y la honra de Dios, porque es Dios el que tiene en su libro los días que habremos de vivir. No es el hombre, es Dios el que tiene el tiempo que habremos de vivir. Entonces, segunda de Juan, capítulo 1 y versículo 5. Y ahora te ruego, señora, ¿a quién cree usted que le está hablando? ¿A quién cree? A la iglesia. Señora se refiere a la iglesia, considerándola ya madura, considerándola ya con una estatura para casarse, considerándola ya como que ya ha crecido en amor. Y le dice, ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Cuál es? El amor. El amor. Señora, si ya sabes amar y has mantenido tu primer amor desde el día que conociste a Cristo Jesús, lo amas igual. No te has movido ni a diestra ni a siniestra. Sigues poniéndolo a Él primero. Tu amor por Dios es manifiesto. No dejas de hablar de Él. No dejas de compartir la buena noticia. No dejas de hablar de tu amado. No dejas de suspirar por su venida. Eres una señora. Porque cuando alguien está enamorado,
quiere hablar de ese amor. Quiere hablar de ese amor. Con cualquiera. Pero cuando ya no hay amor, ni siquiera menciona a quien dice amar. We have to wake up here now. ¿A cuántas personas le ha ministrado esta semana? Y le ha hablado del amor que espera. Sea honesta usted misma. ¿A quién le ha ministrado esta semana? Levante su mano si le ha ministrado a alguien y ha llevado a alguien a hablar a recibir a Cristo Jesús. Levante su mano, sea honesta con usted misma. Entonces no podemos decir estoy enamorada. Amo al Señor, Él es mi primer amor. Entonces estamos cayendo a que Él sea nuestro segundo y tercer amor. Y a lo que ponemos primero, ese es nuestro primer amor. Por eso le dice, ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, porque le habla a alguien ya maduro, alguien que ya se va a casar. Solo una señora se puede casar, una persona ya grande, sino que hemos tenido desde el principio el amor, el amor, el amor. Fíjate que ayer, ¿qué fue ayer? Ay, Dios mío. Wednesday, ¿verdad? Ayer. Ah, sí. Ayer nos fuimos a buscar a María, que no la hemos mirado, a María y Monroe. Y le dije a la otra, a María, a la que le digo yo Maruca, porque le doy right, le digo Maruca, no, esta María no ha venido, hay que ir a visitarla. Y no me dice que está pasando por situación en un mensaje y va a ir a verla, vive por su casa. En cuanto llegamos, y por cierto que María recibió a Cristo Jesús, yo le ministré, ella es nuestra hermana en Cristo. Entonces, en cuanto llegamos allá a su casa y le tocamos, María, Maruca, empecé yo, y salió. En cuanto salió, se tiró a mis brazos y se empezó a llorar. Y empecé a orar por ella, a cubrirla. Que seas confortada en lo que estés pasando, que Dios tome control de la situación, que recibas tu sanidad. Pero no podía ni hablar, era un descanso que ella necesitaba. Hermano, por eso nosotros, esto nos da identidad. No el vestuario, olvídese del vestuario. Olvídese, porque los fariseos así andaban, con un vestuario. Y el Señor le decía, hipócritas, se preocupan más de lo de afuera, pero el plato de adentro está sucio. No es la identidad que nos da, que somos hijos, hijas del Rey, es el amor que tenemos para hablar de Él a otros. Porque no sabemos la condición que la otra persona se encuentra y Dios nos lleva allí así, y nosotros no hablamos nada. Ayer fui a ministrar a un cementerio católico, ¿ves? Ahí la chava estaba llenando un papeleo y todo eso. Y ya hizo todo su trabajo, y que para acá y para allá, y que Julano están, y así, que así está bien. ¿No hay más preguntas? Dijo, no. Yo sí. ¿Me permites orar por ti? Y se me quedó viendo así, ¿qué? Sí, ¿me permites orar por ti? Sí, claro, está bien. Bueno, te invito a hacer la oración de recibir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Ahí estaban mis 4 hijos oyendo y se quedaron. Y le empecé a ministrar a recibir a Cristo Jesús. Ahora le digo, estate un momentito, déjame, ahora te bendigo. Y empecé, gracias Señor por esta mujer que me ayudó. Y ahora yo te pido por ella, por su familia, por lo que ella esté pasando. Y descansó y me dijo, wow, el sello del Espíritu Santo. Y era un lugar católico, ¿qué me importa? A mí el Señor me llevó ahí para hablarle. Ese era un documento legal, sí, pero fui a hablarle. Y mis hijos se quedan ahí, ay, mamá, donde quiera que vamos tenemos que hablar. Si ellos dicen, no quiero, el Señor les ministró a multitudes. Y de esas multitudes, solo 120 esperaban la promesa. ¿Dónde estaban las multitudes? Tuvo que aparecérsele a 500 a la misma vez y decirle, ya resucité. Pero solo 120 estaban esperando la promesa. Hermano, esto de veras que es profundo, la entrega de amor es profundo.
Es una decisión tan personal. Solo el amor nos da identidad. Nada más, solo el amor nos identifica. Porque Dios es amor. Y si Él mora en nosotros, hermano, el amor, la paciencia, la benignidad. Con eso termino. Mire, principio divino, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas, principio divino, hecho nuevo. Todo hecho nuevo. Todo hecho nuevo. Todo está hecho nuevo en nosotros. Todo está hecho nuevo. Somos un vaso nuevo para que Él pueda depositar en este vaso su presencia, su amor, su espíritu, en un vaso nuevo. En un vaso nuevo. Los primeros milagros que el Señor hizo en el principio, le doy 100 puntos a la que se acuerde y me diga cómo ando de tiempo. Sí, tranquilo, también usted. ¿Quién se acuerda cuál fue el primer milagro que el Señor hizo? En el Evangelio de San Juan. Así que se le venga. ¿Qué fue el milagro? ¿Ah? Las vasijas de agua. Las bodas. Las vasijas. Fíjate, nomás el primer milagro, cuando descendió el milagro. Eran unas vasijas vacías. Vacías. Y lo primero que dice, llénenlas de la palabra. Llénenlas de agua. Llénenlas de la palabra. Cuando nos llenamos de la palabra, hay un vino nuevo en nosotros. Hay un gozo, hay un gozo, hay un gozo, hay un gozo, hay un gozo. Y luego que dice, ahora sí vayan, denle al maestresala a que pruebe lo que esa vasija lleva. Lo que la vasija lleva, que lo pruebe. Nos llenamos de la palabra, nos llenamos. Nos produce un gozo en todo momento, en todo tiempo. Cuando alguien se acerca, sale el gozo. Sale el gozo de nosotros. Y la identidad sale a relucir. Que somos portadores del amor de Dios. Y el gozo que nos fortalece, su presencia. Aleluya. Son los primeros milagros, fíjate. Después empezó a sanar. Todo tiene su porqué. Hebreos, con este termino. Hebreos 3:14. Hemos llegado a ser compañeros de Cristo, pero tenemos que seguir tan confiados y seguros como al principio. Tenemos que seguir tan confiados y tan seguros como al principio. Al principio de nuestro primer amor con Él. Al principio. ¿Por qué? Porque Él prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, Él está allí con nosotros. Él está con nosotros todos los días, todos los días. No todos los días lo vamos a sentir. ¿Qué importa? Él está allí. No todos los días nos va a hablar. ¿Qué importa? Él está allí. Nosotros somos las que tenemos que creer. Él está aquí conmigo. Él lo sabe todo. Él ya miró cómo me trataron. Él ya está mirando lo que hicieron. Él ya oyó lo que me dijeron. Él está aquí. Y yo soy una vasija que me he llenado del agua de su palabra y se ha hecho un gozo en mí. Señor, encárgate del resto, porque yo este día lo termino dándote la gloria y la honra. Yo voy a bendecirte porque tú estás en control de todo. Tú estás conmigo y yo sé que tú eres fiel. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Y no queremos, mire, terminar la transmisión sin invitarle a que reciba a Cristo Jesús. Hay un principio divino que Dios tiene para usted. Hay un principio que Dios quiere que usted reinicie hoy en esta tarde. Hay un principio. Y ese principio es recibir a Cristo Jesús para que usted venga a ser esa nueva criatura. Esa nueva criatura y sea un principio divino en las manos de Dios. Aunque su principio haya sido pequeño,
el postrer estado va a ser algo tan grande nuestro postrer estado. Pero en este principio, en las manos de Dios, dejémonos transformar, dejémonos que Él nos llene de su presencia. Y le invito, haga esta linda oración, acompáñeme y dígale: Señor Jesús, abro mi corazón, te invito a que seas el Señor de mi vida. Perdóname, porque yo sé que he pecado. Límpiame con tu sangre preciosa. Haz de mí una nueva criatura. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tiempo hermoso para reconciliarte también. Si te habías apartado, quizás fue por algún receptor que te sacó, fuiste seducido, seducida, una mala amistad, qué sé yo, qué sé yo. La fidelidad de Dios nunca te ha dejado, siempre ha estado ahí para recordarte que lejos y fuera de Él siempre hay un vacío. Y ese es el momento para regresar a casa, regresar y reconciliarte. Y le puedes decir: Señor, perdóname, porque yo sé que he pecado. Límpiame con tu sangre preciosa. Haz de mí una nueva criatura. Yo te recibo una vez más como mi Señor y Salvador. Te pido que me perdones en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdame a salir de esta situación donde caí, me aparté. Ayúdame a regresar a casa como el pródigo, a servirte, a deleitarme una vez más, Señor. Que uses mis manos, uses mi ser. Ayúdame, papá. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Qué te puedo decir? Si andas por acá, este domingo te invitamos, 1066 Norma Clay, Ciudad de San Fernando. A las 5:30 hay espacio para ti. Te esperamos. Esta es Iglesia de Cristo, Misión en Acción, Ebenecer, San Fernando. Amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Si nos ponemos de pie, hermanos, vamos a ponernos brevemente. A mí también.